La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres monitorea el volcán de Pacaya debido a 2 flujos de lava que se han observado esta noche de jueves. David de León, portavoz de la CONRED, informó que las coordinadoras en las distintas comunidades aledañas al volcán no han reportado actividad sísmica, pero sí se han reportado explosiones. No obstante, manifestaron que de momento no ha sido necesario realizar evacuaciones. En esta emisión le presentaremos detalles del tema. Gracias por sintonizar a esta hora la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Nosotros también tenemos una explosión de noticias. Hay muchísima información que se ha generado durante toda esta jornada. Así es que, si le parece bien, vamos a ella. En este mes patrio, te rayaste con las gangas que te trae Agencias Guay para equipar tu hogar. Agencias Guay presenta. Migrantes envían más de $1.000 millones por tercer mes consecutivo. Impulso económico sirve para paliar efectos de la pandemia. Salud confirma inicio de la segunda ola de contagios de coronavirus en Guatemala. Titular de esa cartera califica de imprudentes acciones de la población. Funcionario de Estados Unidos hace llamado a jefa del MP luego de dar trámite a procesos contra titular de la FESI. Fiscal Porras afirma que actúan en ley. Solicita el retiro de inmunidad de magistrado del Tribunal Supremo Electoral Ranulfo Rafael Rojas por un posible caso de corrupción. CONRED advierte de zona de riesgo en San Marcos, La Laguna, Sololá, luego de tragedia que dejó 4 fallecidos tras caer roca gigantesca. En el plano internacional, desde zonas rurales hasta grandes metrópolis, estadounidenses se lanzan a comprar armas antes de las elecciones. En este mes patrio, te rayaste con las gangas que te trae Agencias Guay para equipar tu hogar. Agencias Guay presentó. Tras 5 sesiones dedicadas a ello, la interpelación del diputado Aldo Dávila al ministro de Desarrollo continúa, aún lejos del final. Sin embargo, quien se llevó la reprimenda del día en el legislativo fue el propio Dávila, señalado por su misma bancada de tomar decisiones incongruentes. Continuación de la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Raúl Segura Romero. Por 5ª sesión plenaria consecutiva, Raúl Romero llegó al hemiciclo para ser interpelado por el diputado Aldo Dávila. Sin embargo, quien recibió palos y críticas fue precisamente este último. Ya anda circulando en este momento un documento donde se me llama la atención de parte del partido precisamente por la interpelación. Pero también es importante mencionar que estoy en mi derecho de hacerlo como diputado. En la circular, firmada al completo por el Comité Ejecutivo Nacional del partido, se le recriminan 2 acciones a Dávila. La reunión con el director del centro de gobierno. La verdad es que este tipo de reuniones son las que valen la pena. Y la interpelación al ministro de Desarrollo. La acción contra la interpelación, por ejemplo, al Ministerio de Desarrollo Social. Lo otro es la citación al centro de gobierno. Nosotros como bancada hicimos una citación previo y luego él sostuvo una reunión. Tal vez hubiera sido lo más políticamente correcto y adecuado, hubiera sido agotar el proceso de citaciones, de conocer información para saber si verdaderamente se justificaba una interpelación. Algo criticado desde el otro lado del espectro político. Hoy la interpelación que se plantea por parte del diputado Aldo detiene. Lamentablemente vemos ese doble discurso donde antes estaban exigiendo elección de cortes, pero plantean una interpelación para poder retrasar toda la agenda. Y reprendido desde casa. Contradice un poco nuestro ejercicio de fiscalización, pone en dudas la objetividad, la honestidad.
Luego de llegar a la quinta pregunta de las enlistadas por Dávila, el fichero marcaba tan solo 69 diputados presentes, por lo que la sesión se levantó. Aún queda trecho hasta llegar a la 21ª. Con imágenes de Miriam Figueroa, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Y el Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos envía un mensaje a la fiscal general Consuelo Porras en el que enfatizan que en Guatemala debe perseguirse la corrupción y no a los fiscales que investigan ese tipo de casos. Michael Kozak, secretario adjunto interino para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, se pronunció luego que la fiscal general María Consuelo Porras diera trámite a 9 procesos administrativos en contra de Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, y los fiscales de esa misma sección, Carlos Vides, Carlos de León y Virginia La Parra. En su cuenta de Twitter, Kozak escribió: Estados Unidos cuenta con Guatemala para ser socio en la lucha contra la corrupción. El fiscal general tiene el deber de perseguir las denuncias legítimas de corrupción donde quiera que lleven. Procese a los corruptos, no a los fiscales anticorrupción en FESI. En total son 6 procesos administrativos en contra de Sandoval y el resto en contra de La Parra, Vides y de León. En un comunicado el miércoles último, el Ministerio Público afirmó que es una institución jerárquica y su actuar está fundamentado en ley y en los principios de objetividad e imparcialidad. Añadió que ningún funcionario o empleado público es superior a la ley, por lo que la labor del Ministerio Público es atender las denuncias que recibe, y bajo estos principios no se puede limitar el derecho ciudadano de denuncia. Las denuncias por faltas administrativas se reciben y son enviadas a Supervisión General, no son iniciadas por la Fiscal General de manera arbitraria, aseguró el ente investigador en el comunicado. Se buscó la postura de Sandoval, pero hasta el momento no se ha pronunciado por el respaldo mostrado por el gobierno de Estados Unidos, reportó Edwin Pitán. Y la Fiscalía Especial contra la Impunidad pide retirar la inmunidad al magistrado del Tribunal Supremo Electoral Ranulfo Rojas para poder investigarlo en el caso Fénix, un desfalco de 350 millones de quetzales al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, solicitó el retiro de inmunidad al magistrado Ranulfo Rafael Rojas del Tribunal Supremo Electoral. La petición para que se le quite el derecho de antejuicio al magistrado Rojas es porque se quiere abrir una investigación por su posible vinculación en el caso de corrupción conocido como Fénix, cuando este fungía como agente fiscal del Ministerio Público hace 17 años. La intención de retirarle la inmunidad a Rojas es que pueda ser investigado por los delitos de obstrucción de justicia, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. El Ministerio Público agrega que la labor de investigación en el caso Fénix permitió reabrir el caso por el delito de lavado de dinero u otros activos. En un comunicado de prensa, el Ministerio Público expuso que las acciones de lavado de dinero se realizaban mediante operaciones y personas que fueron detectadas desde 2003, pero no sentenciadas por este delito. El documento refiere que el magistrado Rojas Cetina, dentro del marco de sus atribuciones como agente fiscal del Ministerio Público, realizó en distintos tiempos dentro de los expedientes asignados actos encaminados a promover impunidad a los actores. Rojas asistió al Congreso de la República y luego de una reunión habló del señalamiento que le hace el Ministerio Público. Como le digo, no sé el contenido, digamos, de la denuncia que se está planteando y por supuesto, como somos abogados y penalistas, pues también yo me desempeñé en la corte y por supuesto tendría que hacer el análisis de cuanto al contenido. Por supuesto es un caso de de bastante tiempo en investigación. Es más, tuvo sentencia ya en ese caso que tuve la oportunidad de desempeñarme y parece que ese es el motivo del contenido de los hechos denunciados y tendría que ver concretamente qué es lo que ellos manifiestan, ¿verdad? El caso Fénix es un desfalco al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social por 350 millones de quetzales, reportó Edwin Pitán. Y magistrados de la Corte de Constitucionalidad suspenden sesión y no logran acuerdo sobre la solicitud de cesantía de Neftali Aldana, quien afronta quebrantos de salud. Según la magistrada Dina Ochoa, se conoce un nuevo proyecto. Este jueves de nuevo fue suspendida la sesión plenaria de la Corte de Constitucionalidad en la que se analizaba la solicitud de suspensión del magistrado Neftali Aldana, un pedido hecho por la familia del togado, quienes argumentan quebrantos de salud. De acuerdo con un comunicado de la Corte de Constitucionalidad, la sesión fue suspendida debido a la inasistencia de la magistrada Dina Josefina Ochoa Escrivá y se reprogramó para mañana. El Tribunal Constitucional conoció de nuevo el 7 de octubre último el caso de Aldana y se informó que los magistrados recibieron
una certificación de un especialista, la cual está en estudio. Con la de hoy, es la sexta ocasión en que la sesión se suspende desde el viernes 2 de octubre en torno a la solicitud de la familia de Aldana para que sea cesado del cargo de magistrado titular nombrado por la Corte Suprema de Justicia. Con relación al comunicado del Tribunal Constitucional, la magistrada Dina Ochoa rechazó la publicación y dijo que la Corte está en una crisis institucional, precisamente por esa falta de integración establecida en la Constitución Política de Guatemala. Agregó que en reuniones previas los magistrados de la Corte de Constitucionalidad habían acordado que se iba a declarar la cesantía de Neftalí Aldana, pero ahora se presentó un nuevo proyecto en el que no se otorga y por eso decidió no integrarse, reportó Edwin Pitán. Bueno, y sobre este delicado tema vamos a contactar en este momento a la magistrada de la Corte de Constitucionalidad, Dina Ochoa, a quien agradecemos que esté con nosotros y que nos permita presentar a la población, a la audiencia, todas las posturas en este caso. Buenas noches, magistrada. Buenas noches, María Luisa. Muchas gracias a Noticiero Guatevisión y a la población en general que me escucha. Muchísimas gracias a usted. Es importante conocer su opinión, magistrada. Usted no se presentó hoy a la plenaria donde se debatiría la suspensión del magistrado Neftalí Aldana cuando su postura anteriormente había sido a favor de otorgarle la cesantía. ¿Qué sucedió? No es cierto que no me hubiera presentado por impedir el tema exclusivo de la cesantía. El día de hoy yo envié un correo, un WhatsApp a mis colegas en virtud de que el día de ayer habíamos acordado que íbamos a declarar la cesantía de nuestro amigo y compañero Neftalí Aldana. Ellos en anteriores sesiones me solicitaron un proyecto de acuerdo de cesantía. Es un proyecto de acuerdo específico que la Ley de Amparo y Exhibición Personal en el artículo 161 contempla que el Pleno de Magistrados tengamos que conocer. El día de ayer también por la tarde recibimos un certificado médico, el cual era contundente. Habíamos estado realizando y hablando en relación a este tema durante 4 días y no un momento, horas hemos pasado. Precisamente ayer llegó ese informe médico. Producto de ese acuerdo de cesantía, que fue, y dijimos que sí lo íbamos a hacer de acuerdo al artículo 161, sí. El día de hoy, en la mañana, antes de ingresar a la plenaria, recibí un correo electrónico en donde había una ponencia en donde se decía que no se iba a otorgar la cesantía. Disculpen, esto es un acto administrativo que sí nos compete a nosotros como Corte de Constitucionalidad. Y ahí establece en ese mismo artículo las causales de cesantía. Esto ya se estableció, ya quedó decidido en días anteriores y que se iba a fundamentar con el último informe que se envió. Entonces, magistrada, para comprender, ustedes ya estaban de acuerdo, sí se iba a cesar al magistrado por la enfermedad que padece, pero hoy en la mañana recibe usted, ¿de parte de quién recibe usted esta notificación de que ya no va a otorgarle la cesantía? Yo recibí, y creo que todos los colegas, un anteproyecto totalmente distinto de lo que habíamos hablado el día anterior, con frases totalmente distintas. Inclusive, quiero decirles que el comunicado de prensa, si ustedes lo pueden ver, dice para discutir proyectos relacionados con la suspensión. La suspensión es una figura totalmente distinta a la figura que obligadamente me hace a mí el artículo 161. Yo también les mandé a decir que esperaba que me enviaran el acuerdo. Y voy a ejemplificar. La fiscal general de la República estuvo con nosotros como magistrada, sí. Quien renunció y que se encontraba dentro de las causales para poder tomar otro cargo. Ella
renunció y está conformando en el puesto de fiscal general. Igual pasó con el expresidente Maldonado. Sí. Entonces, esto es un acuerdo que no necesita discusión. Ya llegamos a ese consenso. Okay. No necesita discusión. Entonces, perdón, para comprender bien, y nuestra audiencia se está preguntando tantas cosas, magistrada, porque es algo que parece muy lejano, pero es muy importante para la ciudadanía. Usted puede conocer el tema de la cesantía, más la suspensión no es algo que le atañe al Pleno, digamos. Esa es la cuestión. La cesantía es la figura establecida en el artículo 131 y dice que los magistrados debemos de conocer. La suspensión, y ahí también quisiera agregar, la suspensión es una figura totalmente distinta. Okay. Y si ustedes recordarán, la magistrada presidenta en una conferencia de prensa dijo efectivamente que ella como presidenta había otorgado una suspensión con goce de salario a favor del magistrado Neftalí Aldana 2 meses anteriores. Ejercer una función de la presidencia, yo no lo podría hacer en la figura de suspensión. Okay. Ya había tocado ese extremo de las causales de la cesantía, en este caso, del magistrado Neftalí Aldana. Por lo que nos está comentando, magistrada, tengo que preguntar, ¿existe alguna lucha de poder o alguna disputa interna entre los magistrados de la Corte de Constitucionalidad? Por lo menos de mi parte, ninguna. Yo soy y juré, soy una persona que realicé un juramento para respetar la Constitución Política de la República de Guatemala. Y eso es lo que estoy haciendo. Violentar esa disposición estaría incurriendo en una responsabilidad penal y de otra naturaleza. Entonces, creo que la ciudadanía lo que quiere es esa certeza. Yo no puedo cambiar los nombres ni las figuras que no están establecidas en la ley. Magistrada, importante, muchos sectores se han pronunciado a favor o en contra de este tema. ¿Cómo afecta esto el proceso? ¿Cómo lo afecta esas presiones que se ejercen? Yo creería que no debería afectarnos, no debería de afectar. Lamentablemente es un simple acuerdo. Es un acuerdo administrativo que la Constitución lo dejó y que los constituyentes dejaron ahí plasmado. Hay funciones que son dirigidas para la presidencia, quien la ejerce en este momento, y esta única función administrativa dirigida al Pleno. Esto no es una ponencia, no es un trámite jurisdiccional, sino es algo que es evidente. Ya tenemos un último informe que es contundente, evidente, y yo lamento verdaderamente que esto se esté dando. Magistrada, perdón, solo es que necesitamos saber, porque la población quiere saber, se reprogramó para mañana la plenaria, ¿va a asistir? Sí asistiré para ir a firmar el acuerdo que habíamos quedado. Otra resolución otro acuerdo distinto, no podría hacerlo. Yo sí voy a llegar para firmar. Y eso mismo les mandé a decir el día de hoy a mis colegas por el WhatsApp y no hubo ninguna contestación. Les dije que las razones por las cuales no me conectaría y me pareció a todas luces falaz lo que se está diciendo aquí. Totalmente falaz, porque no es cierto que no hubiera comparecido y hubo una contestación cuando manifesté que no me conectaría. Se dijo que en el espacio del Pleno se podía resolver algo que ya lo habíamos resuelto. Entonces yo creo a todas luces que lo que se está provocando es una problemática tanto para el magistrado Neftalí Aldana como para la familia, que siento de verdad que esté pasando esta situación. Bueno, vamos a estar muy pendientes de ver qué es lo que sucede el día de mañana. Gracias, magistrada Dina Ochoa, por hablar con nosotros, que es hablar con toda la población guatemalteca. Muchas gracias, María
Luisa, y muchas gracias al Noticiero Guatevisión. Muy buenas noches a toda la población en general. Gracias. Muy amable, magistrada Dina Ochoa de la Corte de Constitucionalidad. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial, pero vamos a regresar porque tenemos más en Guatevisión. Salud respalda versión del presidente Giammattei y señalan inicio de segunda ola de contagios de COVID-19. Volvemos con este tema luego del corte. Electroral, el suero oral para todos, presenta. Ministerio de Salud confirmó que se está ya registrando el inicio de una segunda ola de casos en el país y que esto se debe principalmente a la población que no respeta las medidas de prevención. La ministra de Salud, Amelia Flores, respaldó este jueves la afirmación del presidente Alejandro Giammattei, confirmando que ya se está ingresando a una segunda ola de casos de coronavirus, principalmente por las imprudencias de la población al asistir a fiestas, según aseguró. El uso correcto de la mascarilla es lo que estamos nosotros impulsando, el lavado de las manos y principalmente el aforo, las distancias que debemos de tener entre una persona y otra. Recuérdense que las reuniones a las que nos invitan o las que queremos realizar porque se abrió el comercio a nivel nacional, siempre requieren de quitarnos la mascarilla al comer, cerca de los invitados, al beber, y eso es lo que está ocasionando el aumento de los casos. Además, Flores indicó que se encuentran insistiendo en la prevención a través del lavado de manos y el uso de la mascarilla, pero ahora también están analizando el tema de los cementerios por la cercanía con el Día de Todos los Santos, algo que suele aglomerar a personas y puede representar un peligro mayor. Todo el año hemos tenido que abstenernos de muchas tradiciones, no solamente de la del 1 y 2 de noviembre, que en algunos lugares empieza el 31. Estamos trabajando con el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud y con la COPRECOVID para presentar protocolos a nivel nacional. Sin embargo, cada una de las municipalidades van a definir, de acuerdo al semáforo en el que se encuentran, cómo se va a manejar este tema. Acuérdense que esta es una tradición importante. Sin embargo, hay una importante aglomeración en todos los cementerios, tanto públicos como privados, y de eso es que nos vamos a cuidar. Con imágenes de Byron García, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Bueno, y a propósito, conocemos ahora la última actualización de casos de coronavirus en Guatemala, porque el país suma ya 96.480 casos luego de que fueran confirmados 776 nuevos contagios. Estos datos corresponden a la actualización del 7 de octubre, desde las 0 horas hasta las 23 horas con 59 minutos. La cifra de víctimas mortales ahora es de 3.347, luego de que ayer fueran confirmados 12 decesos. Según autoridades del Ministerio de Salud, hubo 702 casos recuperados estimados durante las últimas horas. En total, contabilizan 84.738 recuperados. Se dio a conocer que se realizaron 5.764 pruebas para detectar casos. El tablero da cuenta de que actualmente hay 8.395 casos activos estimados. Y continuamos porque el Ministerio de Trabajo y Previsión Social junto a Hexport iniciarán las rondas de inspección y verificación del cumplimiento de las normas de salud y seguridad ocupacional para la prevención del COVID-19. Si las empresas no cumplen, serán sancionadas. Anteriormente, el Ministerio ha estado haciendo visitas a las empresas. Sin embargo, estas visitas han sido más de recomendación, ¿verdad? O sea, de sugerencia, de recomendar qué tienen que digamos, implementar, qué medidas sanitarias para poder salvaguardar la salud de las personas, de los trabajadores, ¿verdad? Y todas sus partes relacionadas. Pero a partir de este mes, podría ser iniciando la segunda quincena, que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, con el apoyo de Hexport, inicien las inspecciones y verificaciones del cumplimiento de las normas de salud y seguridad ocupacional para la prevención de COVID-19. Esto a través de 180 inspectores a nivel nacional. Desde el uso de mascarilla, del distanciamiento social, estamos hablando del tema incluso del tamizaje diario que se le tiene que hacer a los trabajadores, del disponer de los anexos o los protocolos
de prevención como parte del Plan de Salud y Seguridad Ocupacional, de acondicionar las áreas, del equipo de protección. Si luego de la inspección la cartera considera que la empresa no cumple con las normas de salud, podría emitir sanciones. Ahora pues ya el Ministerio va a iniciar, como mencionaba, las prevenciones y las sanciones, y de acuerdo a lo que establece el Código de Trabajo, ¿verdad? Que son, ¿verdad?, de 8 a 16 salarios mínimos para actividades no agrícolas, ¿verdad? Por la atención cercana a los clientes, los restaurantes y centros comerciales podrían ser de los primeros en ser verificados. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Electroral, el suero oral para todos, presentó. Desde zonas rurales hasta grandes metrópolis, un frenesí de compra de armas recorre Estados Unidos, un reflejo de la creciente angustia por la pandemia, la violencia y un clima político hipertenso. Una fiebre de compra de armas recorre Estados Unidos. Tanto en zonas rurales como urbanas crece la angustia por el impacto económico de la pandemia. Personas que nunca antes habían considerado tener un arma han adquirido alguna en busca de una sensación de seguridad. Cuando me enteré de lo que estaba pasando, pensé que mucha gente se quedaría sin trabajo, que no habría mucho dinero circulando. Es posible que algunas personas recurran al robo y yo quiero ser capaz de proteger mi hogar, mi familia. Desde la muerte en mayo del ciudadano negro George Floyd, asfixiado por un policía blanco, Estados Unidos fue escenario de una ola de protestas antirracistas, algunas veces violentas. Un clima político enrarecido, de cara a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, también sumó tensión en el ambiente. El presidente Donald Trump denuncia un caos orquestado por la extrema izquierda y promete restablecer la ley y el orden si gana un segundo mandato, mientras milicias de extrema derecha buscan desafiar a los manifestantes. Por su parte, el candidato demócrata Joe Biden quiere prohibir los fusiles de asalto. Lo cierto es que las armerías no dan abasto con la demanda. Dependiendo de quién gane, nadie será feliz. Y ya hay suficientes disturbios civiles. Creo que la gente piensa que va a haber más disturbios civiles. Así que ahora la gente está pensando que necesitan poder protegerse de los disturbios civiles. El otro problema es que vemos tanto interés porque el producto es difícil de conseguir. A causa de la alta demanda, los precios se disparan. Algunos clientes dicen haber pagado $800 por un fusil semiautomático que normalmente cuesta $493. Estoy pensando en fabricar porque veo muchas oportunidades ahora, porque muchas empresas de fabricación no pueden satisfacer la demanda. Y si quiero expandirme, intentaría hacer una empresa de fabricación. Las estadísticas de la Policía Federal sobre los pedidos de verificación de antecedentes judiciales, obligatorios para comprar armas, confirman la tendencia. En 2019 se tramitaron 2.300.000 pedidos por mes. Este año, solo en junio, fueron un récord de 3.900.000. San Marcos La Laguna es un municipio en riesgo. ¿Qué dicen autoridades y pobladores? El informe luego del corte. El nombre de San Marcos La Laguna en Sololá en los últimos 3 días pasó de ser un lugar turístico a convertirse en el sinónimo de tragedia, luego de que una gigantesca roca arrasó con varias viviendas, matando a 4 personas. Pero este lugar ahora se ha convertido en una zona de riesgo. Para nosotros es un terror. Es un momento inesperado y ya no hallábamos qué hacer. Y para nosotros no sé si es real o solo es un sueño.
La noche del martes 6 de octubre de 2020 será una de las peores pesadillas que han vivido los habitantes de San Marcos de la Laguna, un municipio de Sololá que está de luto luego que una gigantesca piedra destruyó varias viviendas, matando a 4 personas. Acá, según datos del INE, viven 2.617 habitantes, cuyas casas se ubican en una zona de alto riesgo, aseguran las autoridades de la Conred y el propio jefe edil. La vista desde muchas de las casas que se ubican a la ladera de las montañas que rodean a San Marcos de la Laguna es maravillosa. Al frente tienen al lago de Atitlán, rodeado de los volcanes Atitlán, Tolimán y San Pedro, pero este lugar está catalogado como área susceptible a deslizamientos e inundaciones y el mapa prácticamente se pinta de rojo o anaranjado, que son los niveles de amenaza alta y media. San Marcos de la Laguna, pues según la Conred, definitivamente el área es en su mayor parte es zona de riesgo, el 95%, ¿verdad? Pero siendo conscientes, al final de cuentas, Guatemala definitivamente se encuentra en una zona de riesgo, entonces ahí sí que no hallamos, por más que quisiéramos desear ir a otro lugar, al menos que fuéramos en otro planeta, pero quizás no estoy haciendo chiste, pero siendo realistas, pues yo creo que no soy el único que sí, nuestro país se encuentra vulnerable en cualquier forma, ¿verdad? Topográficamente sabemos de que no tenemos esas condiciones como para establecerse, ¿verdad? En la cima de la montaña, de donde se desprendió la gigantesca piedra que recorrió entre 900 metros y 1 kilómetro, aún se pueden observar varias rocas que representan un peligro para las familias donde está asentado el pueblo, que por ello la coordinadora ha recomendado evacuar al menos 44 viviendas aledañas a este sector. Según la Conred, los 340 municipios del país cuentan con mapeos de las áreas susceptibles a deslizamientos, derrumbes e inundaciones, cuya información se les ha entregado a las autoridades municipales para que ejecuten acciones de mitigación, principalmente lo relacionado a la autorización de construcción en zonas de peligro. Es importante siempre considerar los diferentes escenarios que se puedan tener y que a nivel local las mismas autoridades participen o se realicen estudios más específicos y se ordene el territorio para evitar situaciones lamentables que se puedan presentar. Con imágenes de Byron García y Carlos Hernández Ovalle, reportó para Noticiero Guatevisión Andrea Domínguez. Bueno, y es importante conocer el estado del tiempo para las próximas horas. Vamos con Pamela Valdés. María Luisa, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Es momento de compartir las condiciones del clima de mañana para que ustedes en casa se empiecen a preparar. Y como pueden observar en pantalla, tendremos en la mayor parte del periodo condiciones de cielos parcialmente nublados, porque continuamos con un ambiente cálido y el ingreso de humedad que se estará ya registrando en el Océano Atlántico y en el Pacífico estará generando lluvias y actividad eléctrica en todos los departamentos de nuestro país, especialmente en horas de la tarde y parte de la noche. Y las condiciones en los próximos días: esperamos para el viernes y el sábado condiciones de actividad eléctrica y las temperaturas máximas se estarán registrando entre los 24 y 25 grados centígrados, y para el domingo cielos parcialmente nublados en la mayor parte del periodo con una temperatura máxima que se registra de 27 grados centígrados. Y por último, la salida del sol la vamos a conocer a continuación y lo esperamos mañana a las 5:52 de la mañana y se ocultará a las 5:47 de la tarde. Hasta aquí con información del clima. Que tengan una excelente noche. Bueno, y el volcán Pacaya ha entrado en actividad esta noche. María Olga Menaldo nos da un reporte sobre el tema. Adelante, María Olga. Buenas noches, María Luisa. Como se ha reportado en las últimas horas, el volcán de Pacaya ha presentado un incremento en su actividad estromboliana. Esto quiere decir que no está haciendo erupción en el cráter principal, sino que está expulsando material volcánico en franjas a los lados del coloso. El material se está desplazando a 12 kilómetros por hora en dirección oeste. Esta actividad por el momento presenta 4 flujos de lava en el lado norte y con posibilidad de que se generen otros flujos. Debido a las condiciones atmosféricas, es posible, como podemos observar en las imágenes, que se observen estos flujos de lava. Según información del INSIBUME, esta actividad es normal porque el volcán se está desgasificando. Esto quiere decir que es menos probable que se registre una erupción súbita. Las recomendaciones que hace el INSIBUME
principalmente al Parque Nacional Volcán de Pacaya, en donde se recomienda mantener la prohibición de ascenso al cráter McKinney, así como mantener las restricciones de ascenso y no acercarse a la parte norte del volcán. A la Dirección de Aeronáutica Civil, tomar las precauciones del caso por posible ceniza en el área del volcán de Pacaya en un radio de 12 kilómetros, principalmente en el lado norte. Podemos observar en las imágenes 2 ríos de lava. Como ya había mencionado anteriormente, son 4, pero en la posición en donde nos encontramos podemos observar únicamente 2. Con imágenes de Fernando Cabrera, reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Se registra cifra récord de envío de remesas de migrantes, en su mayoría de Estados Unidos. ¿Qué monto ingresó al país en septiembre? Tenemos el detalle luego de la pausa. Y en septiembre, Guatemala volvió a superar los $1.000 millones recibidos en remesas. Es el tercer mes consecutivo que lo hace y el segundo máximo histórico. Esto en plena crisis económica por la pandemia del COVID-19. A la pandemia sigue sin vérsele el tope y aunque gran parte de sus consecuencias se perciben en el ámbito económico, los guatemaltecos en el extranjero han superado por tercer mes consecutivo los $1.000 millones en envío de remesas, la mayor parte desde Estados Unidos. De hecho, septiembre de 2020 es ya el segundo mes histórico en ese rubro, que representa cerca del 14% del Producto Interno Bruto. De resaltar el trabajo extraordinario de los guatemaltecos en Estados Unidos, que han mantenido el ritmo en el año 2020 a pesar de los efectos de la pandemia. Una cifra extraordinaria, ya este mes de septiembre de 2020 es el segundo mes de más remesas en toda la historia del país. Sin embargo, Pedro Pablo Solares, abogado especializado en temas migratorios, no lo ve como algo extraordinario. Cada año las remesas han sido un aumento progresivo y el año 2020 simplemente está teniendo un crecimiento similar al que hubiéramos esperado. En el primer semestre, la cifra más alta fue de $963 millones en junio, y abril se había marcado un importante bajón con $690 millones. Sin embargo, julio, agosto y septiembre superaron el $1 millardo y en parte ese patrón podría deberse a la pandemia. Los meses cuando pegó el impacto económico en Estados Unidos, sí decreció, hubo un retroceso en la cantidad que se enviaba. Sin embargo, el año pasado la mayoría de los meses tuvimos ingresos de 900 millones de dólares y este año ya se esperaba estos ingresos mensuales de $1.000 millones. La proyección es que en octubre Guatemala alcance los $100.000 millones recibidos en remesas en los últimos 20 años, la mitad de los cuales han ingresado en tan solo el periodo 2015-2020. Reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. En otras cosas, Guatemala participó en el Coffee Cup in Amsterdam 2020 con 8 muestras de café como parte de las acciones de la estrategia de diplomacia comercial que promueve el país por medio de la red de consejeros comerciales. De la participación se espera que las muestras avancen en el proceso de catación y comercialización para concretar contratos para su exportación al mercado neerlandés. Los cafés exhibidos por Guatemala fueron del Zapote y Anexos, La Libertad, La Maravilla, La Joya, La Hermosa, Monte Carmelo 1 y 2 y San Jorge. Dichos cafés fueron catados por expertos y eran ejemplares que iban desde borbones hasta granos geisha cosechados en distintas regiones y altitudes del país. Pandemia no detendrá Festival de Barriletes Gigantes de Zumpango, sin embargo, cambia de modalidad. Tenemos este y otros temas luego del corte. El Festival de Barriletes de Zumpango se realizará de forma virtual este año, esto para evitar más contagios de COVID-19.
Cada 1 de noviembre Zumpango se llena de colores y de personas que van a disfrutar del Festival de Barriletes Gigantes. Pero este año todo será diferente debido a la pandemia del COVID-19. Se llevará a cabo un festival virtual para no perder la tradición. Bueno, se ha planeado hacer la exposición el día 1 de noviembre. Va a ser de forma virtual, ¿verdad? Va a ser creo que está previsto hacerlo en el Parque Central de la localidad, ¿verdad? Va a ser netamente virtual. La actividad se transmitirá en la página de Facebook del comité y se contará con la participación de 40 grupos y los barriletes tendrán un tamaño de 3 metros. Normalmente participan entre 90 y 100 grupos, pero a causa de la crisis económica no participarán. Se está organizando el Comité Permanente de Barriletes Gigantes de acá de la localidad por vía Facebook, ¿verdad? En las páginas oficiales, en las páginas también de la municipalidad de la localidad, ¿verdad? Y también se está tratando de cada grupo, como nosotros, retransmitirlo en nuestras páginas, ¿verdad? El día del festival se tiene contemplado realizar un homenaje a las personas que han fallecido a causa de la pandemia. Mientras tanto, la Municipalidad de Santiago Zacatepeques realizará una mesa técnica para saber de qué forma realizarán su actividad. Reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Recaudan fondos para ganador del Premio Nacional de Literatura. Tenemos más en breve. El escritor guatemalteco Francisco Méndez presentó recientemente su última novela titulada Si Dios me quita la vida. Los detalles de esta obra nos lo presenta Pablo Juárez en el segmento de Cultura. El escritor Francisco Méndez, ganador del Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias 2017, presenta su más reciente novela titulada Si Dios me quita la vida. Es una de las novelas protagonizadas por el comisario Wenceslao Pérez Chanán. Y dentro de la novela hay, digamos, dos acontecimientos que yo los tomé de la realidad y los ficcionalizo. Uno es, si recordarás, el famoso partido de fútbol que hubo entre Guatemala y Costa Rica, en la cual hubo una tragedia, que murieron 80 personas, ¿verdad? Entonces ahí hay una parte, a mí me tocó estando en Prensa Libre, siendo reportero de Prensa Libre, cubrir esa actividad, porque fue un hecho así muy fuerte para la sociedad guatemalteca. Y por otro lado también aquellos asesinatos que han habido de alguien de la familia que comete asesinato contra los demás miembros de su familia. Entonces ahí vamos a entender pues un poco una novela con una parte bastante cargada de psicología y la otra parte de suspenso y la novela negra, ¿verdad? Que es la que protagoniza el comisario Pérez Chanán. Toda novela negra comienza con un crimen, y en este caso se trata del terrible asesinato de una familia, el cual deberá ser resuelto por el comisario Wenceslao Pérez Chanán. Es un detective que se formó en la Escuela de la Policía Nacional, que tiene su despacho en el 3er nivel del Palacio de la Policía. Es un policía incorruptible, ¿verdad? Durante toda su trayectoria ha sido un personaje planchado, como decimos en Guatemala. Tiene un equipo de investigación que es Enio y Fabio, que son sus dos detectives estrella, y se apoya con el Ministerio Público, con bomberos y con muchos informantes, ¿verdad? Que son los que le ayudan a resolver los casos. La venta de estos libros además servirá para pagar los gastos médicos de Méndez, quien hace algunas semanas sufrió un accidente. Desde que tuve un accidente hace unas semanas, pues sí he estado lamentablemente pues en una cama ortopédica esperando una operación. La gente ha sido muy solidaria conmigo y me han apoyado de diferentes formas porque pues he estado sin poder trabajar. Entonces esta publicación, hablando con el director de la Editorial X, que es el maestro Estuardo Prado, Estuardo me dijo, mira, que ese libro sea para ayudarte con tus gastos médicos. Y entonces con Estuardo, la idea de publicar el libro es que la gente no solo tenga una novela más del comisario, sino que me ayude para que pueda realizar esta mi operación de la columna, que es importante para volver a desempeñarme, ¿verdad?
Si desea obtener el libro, puede comunicarse al número de WhatsApp 5846-9992. Reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Qué bueno que nos ha acompañado en esta emisión de Noticiero Guatevisión. Nosotros vamos a despedirnos en este momento, pero vamos a presentarle, por supuesto, estas imágenes, porque en uno de los centros artísticos del occidente del país, San Juan Comalapa, un grupo de pintores inició con la pintura de postes con motivos distintos. La intención es embellecer el pueblo para atraer más turistas a esta localidad, bautizada por los locales como la Florencia de América. En total, 50 postes serán adornados con paisajes, aves y flora. El Instituto Guatemalteco de Turismo donó la pintura acrílica para poder llevar a cabo esta actividad. También con eso se tiene la intención de promover el arte comunitario. Este es el primer proyecto que se está gestionando con la municipalidad y otros artistas de la localidad. Con ese color y esa expresión tan creativa, nos despedimos. Buenas noches.